Ahí está. Hola, buenos días a todos y todas, sean muy bienvenidos. Hoy día estamos en la presentación de la segunda versión del Estudio Nacional de Percepción Ciudadana sobre las MIPYMES en Chile. Y en ese contexto, primero darles la bienvenida. Segundo, agradecer a todos quienes nos colaboraron, que los voy a detallar en algún momento para sacar adelante este estudio. Como les decía, esta es la segunda versión. Vamos a seguir todos los años realizándola. Queremos ajustarnos también a los plazos. Queremos que ojalá a inicios de año tengamos los resultados. El año pasado logramos cerrar en septiembre, este año estamos cerrando en julio y la idea es que el próximo año podamos cerrar, ojalá antes de la cuenta presidencial, porque yo creo que hay muchos que nos interesa tener información también para que nuestros respectivos sectores, gremios u organizaciones también podamos plantear nuestras demandas antes, porque si no se diluyen después de la cuenta presidencial. Así que esperamos el próximo año estar desde inicios de año trabajando y tenerles información más pronta. Por ahí se viene sumando Eduardo del Solar, que también lo había mencionado. En ese contexto yo voy a compartir una pequeña presentación. Ahí está. Ahí está. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para darles paso a la conversación. En ese contexto, nosotros, esta es la segunda versión, realizamos esta encuesta se hace vía online, es un formulario que se distribuye vía correo electrónico, con 20 preguntas de selección, dentro de ellas está por supuesto la caracterización de quienes la contestan, lo cursamos entre el 1 de mayo y el 30 de junio de este año. En ese contexto, pensando en una población mayor de 18 años de Chile, del orden de 14 millones de personas, tuvimos 1.386 respuestas, lo que en términos estadísticos nos da un 95% de confianza y un 2,3% de error muestral. Si alguien quiere hacer un comparativo, esto es más o menos similar a lo que es la encuesta CEP, en términos de números. Por si alguien quisiera hacer algún similar o alguien me dice yo en estadísticas no me manejo, es más o menos una representación similar. La encuesta CEP es del orden de los 1.200 casos, 1.300 casos. Aquí generamos un pequeño comité donde está Marcos Illesca, Esteban Cefair, Daniel Miranda, quien les habla, que sacamos adelante este estudio, y adicionalmente una colaboración muy directa de Juan Ursúa y Rodrigo Catalán, y por supuesto de las organizaciones que ustedes representan. Aquí está Sexma, Convergencia de Gremios Pyme y Cooperativas, todos nuestros estudiantes, profesores, la comunidad en general. Por ahí Daniel Oyarzún siempre nos colabora con sus bases de datos desde la Asociación Chilena de Voluntarios. Hay una tremenda comunidad anónima que sería imposible mencionarlos a todos, pero sí agradecerles en este trabajo que estamos realizando. En este contexto, un segundo, si nosotros nos devolvemos a cuánto venden las pymes, cuánto empleo generan, hay estadísticas de sobra. Y cuando partimos con esta idea, junto con ASEXMA originalmente, después Corporación, o sea, con Convergencia de Gremios Pymes, se nos han ido sumando otros actores, la idea era buscar elementos desde la ciudadanía, cómo nos ven, qué piensan de nosotros, qué encuentran bueno, qué encuentran malo, cuáles son los impactos que podrían tener, más allá que las cifras que muchas veces son frías, son duras y están a disposición de todos. En ese contexto, tuvimos de los 1.386 una distribución en estos términos, donde el mayor de nuestros encuestados tenía 87 años, me encanta. Hay un tema interesante, hay un grupo significativo de lo que se puede llamar los adultos mayores, la tercera edad, que participa activamente en estas cosas. Yo creo que ahí tenemos un mercado para ir picoteando que no lo habíamos mirado, tal vez. Con respecto a la nacionalidad de quienes contestan, aquí es importante, la del año pasado era un 96% declarada nacionalidad chilena, aquí hemos bajado un 92%, y se suma un porcentaje no despreciable de nacionalidad argentina. El año pasado teníamos venezolana, colombiana y peruana, y también hoy día también se nos sumaron de nacionalidad argentina. Una muy buena distribución en términos de las regiones de residencia de quienes contestan. Se dan situaciones absolutas similares a lo que es la distribución de población en nuestro país. La región metropolitana se lleva una torta considerablemente significativa, pero lo más rescatable con respecto a lo del año pasado es que tenemos muchas regiones que estaban en términos de número de personas que contestaron la encuesta muy bajas y no nos permitía muchas veces
generar un dato desagregado porque estaríamos prácticamente identificando y rompiendo el secreto estadístico de quién contestó. Y hoy día sí tenemos una mejor distribución en esos términos. Con respecto al nivel educacional, aquí se pregunta por el mayor nivel educacional que alcanzó en términos completos. Y en ese contexto, tenemos, yo me atrevería a decir, la gran mayoría de quienes nos contestan, uno podría tomar la hipótesis de que, dado su nivel educacional, es gente que tiene una opinión reconocida. Yo no voy a entrar en esa discusión si eso corresponde o no. Hemos escuchado opiniones de todo tipo, de todas las personas, así que no voy a entrar en esa conversación. Con respecto a la dependencia laboral, casi el 60% de nuestros encuestados son trabajadores dependientes, trabajadores independientes, emprendedores, estudiantes, tenemos un grupo ahí de jubilados y algunos que no responden. Que es interesante, sí. Cuando nosotros les preguntamos posteriormente si esa dependencia laboral o el lugar donde ellos ejercen, qué tipo de empresa es, yo creo que es interesante porque hay una buena distribución en términos de lo que es la generación de empleo en nuestro país. Entonces, en ese sentido, para nosotros es representativo la opinión de quienes contestaron. Y vámonos a los datos. Nosotros los datos los separamos en 4, todo lo asociado a empleo, todo lo que significa las prácticas, buenas o malas prácticas, la valoración que le da la ciudadanía a distintos actores y la coyuntura. Era imposible, si íbamos a levantar entre mayo y junio, no preguntar por la convención constitucional o el proyecto, así que también tenemos ahí algunos datos que, si bien son incipientes y en la fecha que los levantamos había mucha menos información que la que tenemos hoy día, pero por lo menos tener una fotografía del momento. Aquí yo me voy a ir ordenando. Cuando hablamos de las empresas las que más aportarán a generar empleo, aquí me preocupa porque sale la microempresa y entra muy fuertemente la gran empresa en términos de la percepción ciudadana. La pequeña y mediana se mantiene constante en términos de su participación, pero eso significa que hoy día la percepción ciudadana es que las microempresas dejaron de generar, si lo comparamos con el año pasado, tanto empleo como generaban, o había una percepción de que podían lograr. Aquí, como me dijo un colega, justo nos tocó el cambio del sueldo mínimo, no importa. Yo creo que la gente entiende lo que estamos consultando y en términos de las opciones que tenían, la gente sigue percibiendo que la microempresa, indistintamente cuál sea la realidad, es lo que la gente percibe, es la que sigue pagando el menor sueldo, seguido de la pequeña y mediana. En términos de quienes pagan el sueldo más alto, absolutamente coherente con lo anterior, entre la pequeña y la gran empresa. Sí, aquí hay un punto que nos llama profundamente la atención. Si bien la lógica o la tendencia fue la misma que en el estudio del año anterior, la gran empresa sube en términos porcentuales o relativos de valoración de la ciudadanía en términos del pago de los mayores sueldos. Y esta, si se fijan, aquí hay un error que se me coló en la presentación. Esta no tiene nada que ver. Mil disculpas. Ahí sí. Esos errores que uno comete, la revisé 10 veces y me mandé el pato. Aquí mi decano con mi director de escuela me van a colgar, pero no hay problema. Con respecto a... Un segundito que justo me tapa aquí. Ahí está. Las empresas que la ciudadanía las percibe como más abusivas o con más malas prácticas hacia sus clientes, está la gran empresa y muy de abajo seguida de la pequeña empresa, y en ese sentido la micro tiene una muy baja referencia, una muy mala, o sea, una muy baja percepción de que pudiera tener prácticas abusivas o malas prácticas hacia sus clientes. Ahí está. Con respecto a un mejor servicio, trato personalizado, la microempresa está el único punto donde crece. O sea, la gente sigue percibiendo a la microempresa o al microempresario como alguien cercano y alguien que efectivamente da un buen trato a sus clientes. Aquí yo creo que esto es muy rescatable en términos de lo que significa ese trabajo. Compromiso medioambiental. La pequeña y mediana empresa tiene la mayor preferencia. Aquí la gran empresa se nos cae violentamente
en términos de lo que es la percepción ciudadana del compromiso medioambiental. Si bien tenía un rango significativo el año anterior, este año bajó considerablemente. Y finalmente, aquí nos preocupa nuevamente porque aquí desaparece la microempresa cuando hablamos de las empresas que dan un mejor trato a sus trabajadores. Si bien nuestro estudio no lo midió, cuando hemos conversado con los distintos colegas, yo creo que lo asociamos principalmente a lo que fueron los efectos de la pandemia, donde las microempresas, muchas de ellas, tuvieron que desvincular a trabajadores y tal vez eso genere esa percepción. No tenemos un dato, pero sí nos preocupa porque en el año anterior la microempresa figuraba en un muy buen ranking en términos del trato a sus trabajadores y hoy día desaparece de ese punto. Entonces ahí nos llama la atención. Aquí un tema interesante. Cuando nosotros consultamos sobre qué tamaño de empresa debe tener la mayor atención en términos de lo que son las políticas públicas ante una crisis, claramente la microempresa es relevante, pero ¿qué es interesante? Los sectores de actividad económica donde debemos focalizar eso. Y aquí aparece, y por eso cuando yo decía que Eduardo del Solar venía llegando, aquí aparece un tema que a nosotros nos llamó la atención, porque no había aparecido en estudios anteriores de otro tipo que habíamos hecho, esta pregunta la incluimos ahora, que son todo lo que dice relación con servicios sociales y de salud, no había aparecido en estudios anteriores. Entonces eso nos llama profundamente la atención, ya le voy a preguntar a Eduardo del Solar, que es de ese sector, porque es un tema importante. Y hay uno de ellos que para nosotros cae de cajón, que fue principalmente por los temas delivery, que es todo lo que es transporte, almacenamiento y comunicaciones. Por lejos pasó a ser uno de los sectores más relevantes, producto de la pandemia, lo cual nos hacía sentido. Aquí en rojo está el menos y en azul el más. Nosotros preguntamos, tenemos un listado de organizaciones, donde preguntamos quiénes aportarían más y quiénes aportarían menos. Obviamente son dos preguntas separadas, aquí nosotros las tenemos juntas para hacer el paralelo. En un futuro próximo, de 3 a 5 años, para el desarrollo de nuestro país. Aquí yo me quiero detener porque se dan dos espacios. Aquí esta pregunta la modificamos con respecto a la versión del año anterior, porque solamente preguntamos por lo positivo, por el más. Este año incluimos el menos, pero considerando solamente el más, las universidades, las micro, pequeñas y medianas empresas estaban en un nivel muy alto y bajaron considerablemente. Dicho de otra manera, se distribuyó de una manera más homogénea. Los grandes PIC bajaron y los que estaban muy bajos tendieron a subir. Fue un tema más homogéneo. Y yo creo que aquí no hay mucho que detenerse en términos de lo que significa la valoración. Hay una serie de encuestas que hablan de lo que es la valoración de distintas organizaciones y cómo son las autoridades regionales, el Parlamento, y no voy a detenerme mayormente. Sí es interesante saber que aparece aquí, que no había aparecido con tanta fuerza, las organizaciones de la sociedad civil. Ahí a Daniel le vamos a preguntar, y creo que es importante, porque por lo general no aparecen mucho cuando hablamos de empresa y sociedad civil, no, como que no se mezclan en los estudios que hemos podido revisar. Así que importante ese dato. Y finalmente, las instituciones más respetadas, decano, aquí no arreglamos los datos, decano o director de escuela, esta es la realidad, nos tiene con el pecho súper hinchado, porque no éramos los primeros el año pasado, este año lo fuimos, así que muy contentos. Dentro de las instituciones más respetadas de este listado están las universidades, la sociedad civil, y las micro, pequeñas y medianas empresas que punteaban el año pasado bajaron al tercer lugar. Las municipalidades suben, y en general el resto de las organizaciones se mantiene en un sentido constante. ¿Qué es importante? Que en el caso de quienes están punteando en este tipo de preguntas de percepción, no se dan elementos, como podríamos decir, de empate coloquialmente. Quienes están grandes tienen una buena percepción y en términos de mala un bajo nivel de percepción. Entonces, yo creo que da una realidad que es importante explotar. Aquí cada uno desde su área verá cómo lo plantea. Y no ponen ni hoy.
Aquí entramos a las preguntas coyunturales. ¿Conoce usted las propuestas que está trabajando la Convención Constitucional? No teníamos el documento oficial todavía cuando levantamos, ojo, estaba todavía el proceso para fortalecer el deseo. Aquí claramente tenemos un tema importante. Quienes trabajan desde el mundo de la empresa tenemos que ver cómo socializamos un poco más lo que van a ser las potenciales propuestas. Nosotros como encuesta no tomamos partido como realizadores de este estudio, pero creo interesante el tema de informar a la población. Y posteriormente les preguntamos que si el resultado era que se aprobaba, es decir, cambiaba la situación, o al aprobar la nueva constitución entra a regir otro marco regulatorio, cómo veían ese espacio en términos de si ellos consideraban que el escenario para las micro, pequeñas y medianas empresas iba a mejorar, iba a ser igual o iba a empeorar. Se dieron bastante cercanas los resultados. Entonces nosotros dijimos, pero a ver, momento. Si hay un grupo de personas que dice que sí conoce las propuestas que se están trabajando, filtrémoslas. Y cuando las filtramos, aquí está comparativo en azul, en términos de porcentaje, sobre los 1.386 encuestados, cómo lo veían, y en rojo, solamente sobre los 387 que declaran conocer la Convención Constitucional. A excepción de peor que el escenario actual y el no lo sé, en términos de mejor o igual se mantiene más o menos similar en términos de lo que es la percepción. Y con eso voy a dejar de compartir. Espero no haberme demorado más allá de esos 15 minutos que me había comprometido. Son los resultados de este estudio que estamos hoy día compartiendo con ustedes. Como les decía, yo voy a partir con una ronda de preguntas, primero con nuestros invitados. Voy a partir con Roberto. No sé si está por ahí Roberto, no lo veo. Sí, por lo menos está conectado. Ahí está Roberto. Roberto, dos consultas para empezar a abrir la discusión y ojalá las respuestas bien cortitas aquí les voy a ir consultando para que después a través del chat le demos espacio también a nuestro público total. Roberto, primera pregunta. ¿Te sorprenden grata, ingratamente los resultados? ¿Cómo los ves? Y segundo, aparecen organizaciones nuevas. ¿Cómo ves la articulación con otras organizaciones? Porque como sociedad estamos todos. ¿Cómo ves aquí cómo le sacamos partido a esto que están mostrando los resultados? Estás muteado, Roberto. Roberto, estás muteado. ¿Aló? Ahí sí. En primer lugar, quisiera agradecer a la universidad la posibilidad que nos den la oportunidad a un sector de los gremios de participar activamente en este tipo de encuestas, que son los termómetros de la sociedad. Efectivamente, para mi opinión personal, me sorprendieron mucho los antecedentes, principalmente por una realidad que yo tengo de muchos años atrás, que era totalmente distinta. La participación activa de los profesionales. La gran parte, cuando yo entré a trabajar, la actividad la desempeñaba un trabajador que había sido bueno como jefe y pasaba a ser gerente incluso de muchas de las actividades. Hoy día el comportamiento es totalmente distinto. Los profesionales juegan un rol fundamental en el desarrollo de las empresas. Es cosa de ver la estadística. Profesionales cubren creo que el 70 y tantos % del total. Entonces eso es muy importante primero para las universidades. Segundo, lo que me gustó mucho, y eso tengo que decirlo, y perdona que me demore un poco, me dijiste corto, pero son los resultados, cómo nos ve la sociedad y cómo ven a la pequeña y mediana empresa en una actitud totalmente distinta a las grandes empresas. Y ese capital que tenemos las pequeñas y medianas empresas deberíamos utilizarlo. Y utilizarlo junto con el matrimonio que está hoy día funcionando, con las universidades. Porque las universidades es formidable como la sociedad lo está viendo, como uno de los actores más importantes para el futuro de nuestro país. Desaprovechar esa mirada que tienen los ciudadanos comunes y corrientes, yo creo que es digno de sacarle provecho, sacarle el jugo a la naranja. Nosotros en ciertas oportunidades participamos justo en la Universidad de Valparaíso y tuvimos oficina adentro. Lamentablemente vino el COVID
Vino el COVID y esa idea yo la hallo todavía válida, la hallo fundamental. Cómo dos actores están dentro de la universidad y se valorizan entre ellos. Y para mí es importante. Lo otro es que no me lo preguntaste, pero tengo que decirlo. Me llamó mucho la caída de la iglesia, porque la iglesia es parte de nuestra historia reciente, no es cosa de Allende para adelante. El rol que empezó a jugar la iglesia fue fundamental. ¿Cómo perdió espacio? Yo no soy católico, pero esta encuesta se la iba a llegar al, ¿cómo se llama? Al máximo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el cargo de la iglesia Al católica. señor obispo. Al señor obispo, efectivamente, porque ellos también juegan un rol. ¿Ah? Fíjate que, y para terminar, perdona Mauro, yo estoy trabajando en una cosa que me ha interesado mucho, el rol y creando un centro de estudios económicos y sociales de empresas familiares. Porque aquí, ¿qué haces en el estudio tú? Divides a las empresas en pequeñas y medianas y grandes. Y yo las divido en empresas familiares y no familiares. Y el 98%, porque las conductas son distintas. Las acciones que se toman son distintas en las empresas familiares. Entonces, es muy, muy importante considerar ese valor porque la respuesta que se hace, por ejemplo, en el caso particular de los microempresarios, que efectivamente son los que pagan peores sueldos, no cabe ninguna duda, son los que mayores pagan el salario mínimo y efectivamente a veces no, pero cuando vienen las crisis afecta mucho a ese sector que un trabajador en una microempresa no tiene nada que ver con una gran empresa. Y me atrevo a decir que los microempresarios, gran parte de ellos, hacen una labor social, no solo económica, social, de adaptar y adoptar al trabajador, porque estos trabajadores generalmente que están en las pequeñas, en los microempresarios, son no formales. Casi un centro de capacitación. Cada microempresario que es familiar, empresa familiar, juega un rol fundamental para la convivencia de nuestro país. Y eso yo no lo alcancé a rescatar, y puedo estar equivocado, rescatar del estudio. Gracias, Roberto. Bueno, hay varios elementos que nosotros vamos tomando nota, por eso grabamos y vamos mejorando este estudio, entendiendo que tiene un corazón de un grupo de preguntas que no vamos a modificar para tener una historia, pero sí vamos a ir incluyendo estos espacios. Yo me voy a saltar de Roberto como a Sexma y me voy a ir a hacerle una consulta similar a Daniel Oyarzún. No sé si está Daniel por ahí. Se me perdió Daniel. Ahí está Daniel. Las organizaciones de la sociedad civil pasan a tener un espacio relevante, Daniel, y tú que tienes una trayectoria, no vamos a decir de cuántos años en ese proceso, generando organizaciones desde la Asociación Chilena de Voluntarios y de la COSOCA C, ¿cómo ves tú el trabajo conjunto? Porque una cosa es que nos valoren como organizaciones, como se valora a las pequeñas y medianas, a las universidades y en este caso a las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿cómo ves tú el construir, voy a ocupar una frase cliché, una mejor sociedad desde las organizaciones de la sociedad civil? ¿Tú qué le dirías a Roberto, por ejemplo, o qué le dirías a mi decano? Oye, yo estoy aquí y tenemos que hacer esto juntos. ¿Cómo lo ves tú? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Mauro, por la invitación. Igual que Roberto, quiero agradecer a la Universidad de Valparaíso, sé que están aquí el decano, los directores, digamos. Muchas gracias por hacer este tipo de presentación y muchas gracias por invitarnos. Igualmente, nos sentimos halagados que una universidad como la Universidad de Valparaíso, que tengo grandes amigos también, pueda, digamos, trabajar con nosotros y se pueda familiarizar mucho más, digamos, con todas las cosas que tienen que ver con la sociedad civil. Algunos números como para poder justificar lo que pasa en la encuesta, digamos. En Chile, más o menos, el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro arroja un total de más de 320.000 organizaciones sociales. Si ustedes solamente a esas 320.000 organizaciones les aportan los puros directorios de la organización, una organización social parte en las 15 personas y puede llegar a las miles, como el Hogar de Cristo, como los Scouts, como varias otras más, digamos, puede llegar a las miles, digamos. Entonces, por lo tanto, hay organizaciones sociales que tienen directorios mucho mayores, pero solamente si multiplicáramos esas 300.000 por 5
miembros de su directorio, tienes 1,5 millones de ciudadanos en el país que son dirigentes de alguna organización social. 1,5 millones de habitantes. Entonces, por lo tanto, esta triada que se arma, que es muy interesante, digamos, entre universidades, mini, pequeña y mediana empresa y organizaciones sociales, es muy interesante, porque además las organizaciones sociales, aun cuando tienen esa penetración a la cual yo me refiero, por lo menos la cantidad de dirigentes y de números, ¿ah?, tienen un defecto. En general, la dirigencia social en Chile es sobre o está sobre los 45 años de edad. La dirigencia social normal. Los presidentes de juntas de vecinos, de los comités, de las organizaciones del medio ambiente, de la diversidad, uno los mira y se va a dar cuenta. Por lo tanto, la universidad aportan, además del pensamiento y además de la doctrina, digamos, aportan también el rango etario juvenil, que es potente, digamos, y obviamente la triada es muy interesante que se armó en la encuesta y me parece altamente resaltable. Obviamente, para las universidades como la de Valparaíso y muchas otras, el tema de trabajar activamente en los temas de vinculación con el medio, la acerca a estos procesos y hace que en esta encuesta aparezcan, digamos, en los números que están. Entonces, a mí me parece de que refleja una realidad. La mini, pequeña y mediana empresa está en los territorios, está en las 345 comunas, donde están los ciudadanos normales que son dirigentes y que se vinculan por su experiencia en lo local, en lo territorial, en lo que pasa en mi barrio, en mi sector, en mi colectivo, en mi comuna. Por lo tanto, va haciendo eso un entorno que se acerca a la MIPYME, al empresario. Yo tengo, como decía Roberto al final, varias experiencias de que conozco de personas que entran a trabajar a una MIPYME porque es el vecino, digamos, y yo instalo una MIPYME, entonces llamo a mi vecino que sé que está cesante y lo pongo, y tengo más de una experiencia de ese tipo, y que obviamente experiencias que se profundizaron durante más tiempo en estos 2 años malditos de pandemia, digamos, porque se profundizaron estos temas. También hay una explicación en uno de los gráficos que tiene que ver con el tema por qué las políticas sociales debían invertir más en los temas de salud y social, porque obviamente tenemos una cantidad muy importante de la población chilena en estado de depresión y de angustia y de rabieta permanente, y eso lo vemos todos cuando andamos en una calle, es cosa de caminar nomás y darse cuenta cómo está el carácter de las personas. Entonces, por lo tanto, creo que lo veo positivamente, este resultado, lo veo que refleja la realidad. Los números que nosotros tenemos desde la sociedad civil así lo arrojan, y obviamente los que hay también de MIPYME y de pequeñas empresas, obviamente arman esta relación y esta bisagra que es la potencia. Eso podría decir como primera reacción, Mauro. Gracias, Daniel. Yo me voy a saltar ahora, a propósito que nombraste al último el sector salud. Eduardo del Solar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si la memoria no me falla, presidente de API, que es la Asociación de Empresas Proveedores o la Asociación de Empresas Proveedores de la Industria de Salud. Siempre me equivoco en las siglas, así que ahí Eduardo después me reta. Cuando hablamos de este salto en términos de focalizar las políticas públicas, hablamos de los sectores de salud, desde tu experiencia en esa área, Eduardo, ¿cómo ven los números? A lo mejor me puedes decir, oye, los números a mí no me calzan, o ¿cómo lo ves? ¿Qué está haciendo tu industria en ese sentido? ¿Y cómo nos sumamos el resto a hacer trabajo colectivo? Sí, bueno, gracias, saludarlos a todos. Aplauso cerrado para los realizadores de este evento. La verdad que va marcando un hito en la industria importante, demostrando un poco que la alianza esta de pymes y la academia no tiene nada que envidiarle a lo que hacen los grandes, las OFOFAS, las MPC. Mostramos ser un sector serio que quiere trabajar por el desarrollo del país. Dicho esto, que sale de tu pregunta, tengo que comentarte que la verdad, la salud es un anhelo de todos los chilenos. O sea, todos los chilenos anhelan tener una excelente salud, lo cual no es posible porque es un problema complejo en el mundo. Pero la pandemia, aunque suene raro decirlo, hizo retroceder a la salud. La encajonó en un virus y la encajonó en una patología que no es normal y postergó las patologías de base y las patologías en general que sufre la gente. Vale decir, en este periodo se postergaron la cirugía, mucha gente que padecía de problemas que había que cambiar o poner una prótesis, ya sea caer a rodilla, soluciones reumáticas,
no fueron operados, gente que tenía problemas de corazón, la gente del cáncer fue postergada, aumentando las listas de espera. Entonces, este anhelo normal en la salud se hizo un anhelo mucho más grande. Y yo creo que el Estado no supo hacerse cargo de este problema, no supo, se concentró apagando el incendio que era la pandemia y no supo dosificar estas cosas, haciendo de que hoy día la salud esté en una peor posición en términos del estado de las personas, ¿ya? La gente que padecía diabetes y otras patologías de base se fue postergando, fue quedando fuera de tratamiento. Entonces hoy día los centros de salud se ven bastante colapsados. Y esto sumado a una tormenta perfecta, que viene un cambio de gobierno, un gobierno que tiene ideas de cambio, digamos, y estas ideas de cambio tienen que ver con modificaciones profundas, ha postergado las decisiones de seguir haciéndolo. También con un sistema de compras públicas enfocado por el gobierno anterior a un sistema netamente economicista que ha impedido que los servicios puedan acceder con facilidad a todos los productos. Se va realizando esta tormenta perfecta que hoy día está viviendo la salud y que es compleja. Yo espero que esto no avance. Mala situación en la salud privada, las ISAPRES están con unos problemas feroces, las clínicas están con un endeudamiento enorme, el FONASA no le está pagando. Entonces, se explica un poco el gráfico. A mí me sorprendió que estuviera tan abajo. Yo pensé que podía estar mucho más arriba, porque la tragedia es más grande que esa. Pero sí, la verdad que a mí me encantó este estudio. Va profundizando lo que hicimos en los años anteriores, el año anterior. Espero que el gobierno lo valore y ponga a las pymes a la altura que tienen que estar. Las pymes no son eso que algunos le llaman emprendedores, son empresarios, y tampoco son esos que venden bonitos en las plazas. Las pymes, esto que estamos viendo aquí hoy día, las pymes son empresarios de carne y hueso que luchan todos los días contra la adversidad, con capitales bajos, con puertas cerradas, y que tienen la necesidad de hacer crecer, y en la mayoría, como lo decía recién Roto, con mucha inteligencia, arriesgan el capital familiar. Son empresas familiares donde apuestan todo el capital familiar y a veces el riesgo de varias generaciones para desarrollar un proyecto que lo tienen que ser exitoso, y que muchas veces la concentración económica y otros le ponen el pie encima. Discúlpame que me haya alargado tanto, pero este tema me apasiona. Tú sabes que yo soy bueno para hablar. No te preocupes, Eduardo. Mira, vamos a seguir en el orden, nuestro director de escuela, después nuestro decano, y de ahí vamos a abrir a todo el público el tiempo que nos quede para tener una conversación e interactuar entre todos. Daniel, desde la dirección de escuela que nos ha tocado liderar este proyecto de este estudio, yo te quiero llevar hacia el otro lado. ¿Qué beneficios vamos a tener como escuela, o qué beneficios ves tú como escuela desde esta mirada, tal vez más allá que los resultados del estudio? Aquí ya empiezo a preguntar en casa. Preguntar en casa, claro que sí. Bueno, primero me sumo a todas las felicitaciones, pero sobre todo y en particular a ti, Mauro, por ser el jefe de proyecto, el gestor, así como también el líder. Así que muchas felicitaciones por llevar adelante todo este estudio. Acordémonos de que el foco precisamente es visibilizar el aporte de las MIPYME y qué hacen en esta sociedad, esperando que pueda contribuir este estudio precisamente a aportar al fortalecimiento, al apoyo de políticas públicas, y de eso se trata. La universidad en ese sentido tiene, y tal como aparecía en el estudio, tiene respeto ante la sociedad. Y por lo tanto, conforme a aquello, lo que puede hacer es precisamente mostrar, visibilizar cuál es el aporte que está haciendo la MIPYME a esta sociedad. Acordémonos de que este estudio, que si bien es cierto, perdona que sea un poquitito, o viéndolo desde el punto de vista técnico, es una encuesta que está bien construida. La cantidad de encuestas obtenidas corresponden a un buen nivel de precisión, la cantidad el error muestral es bajo, el porcentaje de confianza es alto, y más encima recoge las opiniones de personas mayores de 18 años. Por lo tanto, en ese sentido está bien armada. Por lo tanto, las opiniones y los resultados
dice en relación con lo que realmente opina la población chilena. Y creo que eso es importante que se publicite, que se diga, que se conozca y reconozca. Sobre todo hay resultados que son para mí tremendamente importantes, tales como, hay una pregunta que dice en relación con cuál es de las siguientes instituciones la que más va a aportar en el futuro. Y fíjate que aparecen las micro y pequeñas empresas como las que más van a aportar dentro de los 3 a 5 años. Entonces, eso no es menor, no es menor. Y por lo tanto, esto hay que llevarlo precisamente a quienes toman las decisiones a nivel país para que precisamente nos ayuden a generar buenas, consensuadas, inteligentes políticas públicas, precisamente a aportar, a valorar y a potenciar a las micro y pequeñas y medianas empresas, por cierto que sí, claro. Ahora, una de las ventajas que nosotros tenemos, y también arrojó este estudio, que tenemos credibilidad. Nosotros somos una universidad, y ahí opino que lo mismo que dijo mi tocayo, de que las universidades tenemos un marco ético-valórico que sustenta nuestro quehacer. Nosotros no somos solamente una entidad que solamente genera pregrado y posgrado, sino que también además hacemos investigación, vinculación con el medio, creación artística y hacemos hartas cosas. Por lo tanto, estamos muy metidos en las regiones, estamos muy metidos con la gente. Y por eso también generamos credibilidad, porque estamos en el día a día. Así que, ¿qué beneficio va a tener este estudio? Mucho. Sí, solo sí podamos visibilizarlo. Eso, estimado Mauro. Gracias, Daniel. Esteban, decano de nuestra Facultad de Ingeniería, don Esteban Cefaín, ¿cómo ves tú esto? Como decano, desde mi mirada como académico de la universidad, nuestra autoridad máxima hoy día presente en este evento, ¿cómo ves tú y qué recomendación nos darías en términos de seguir hacia adelante? Gracias, Mauro. Mira, miren, primero que nada agradecerles a todos los que estamos aquí. Nos conocemos, nos hemos ido, por ahí hemos ido intercambiando opiniones en algunos foros, pero voy a hacer una aclaración antes de decir lo que iba a decir, es decir, para distender, porque estas cosas me apasionan. Yo creo que hoy ser autoridad, no sé si es un honor, pero me voy a quedar ahí. Mirando la encuesta y mirando lo que hicimos el año pasado, a mí hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y que me ponen bastante contento. ¿En qué sentido? Que las organizaciones de la sociedad civil, que las universidades y que las micro, pequeñas y medianas empresas sean las instituciones más respetadas pensando en el desarrollo del país, creo que nos da una oportunidad, pero también nos pone un desafío nuevo. Y el tema es que si vas mirando, yo participo en un par de organizaciones, como Mauro sabe, y algunos de los que están acá, más allá de la universidad, y vaya que es difícil. Vaya que es difícil desde la sociedad civil impulsar, ¿no es cierto? Más allá de la cantidad que Daniel dijo que había, que son hartas, pero cómo desde ahí vamos impulsando y motivando e influenciando en la política pública. Yo creo que un rol que nos cabría hoy como universidad mirando este resultado, y si yo fuese un tomador de decisiones, es empezar a generar sinergia entre estas 3 instituciones, o sea, estos 3 grupos de instituciones, para de verdad ir aportando a propuestas de desarrollo. Y hay un tema mirado como Universidad de Valparaíso. Yo también, al igual que muchos de los que están acá, por ahí me retan porque hablo demasiado. Pero hay 2 cosas que quería comentar a propósito del resultado. En la universidad hoy por hoy estamos incubando a través de un proyecto que tiene la propia universidad más de 100 pymes. Pero no es que estemos incubando la pyme, lo que estamos haciendo es escalarle sus productos para transformarlos en productos comercializables. Ya han dado bastante bien, es un desafío, también nosotros hemos ido aprendiendo en este camino, pero bueno, es parte de la universidad. La universidad también es un lugar que necesita ir aprendiendo y rejuveneciendo sus miradas. Y en la misma línea, y ahora esto sí tiene que ver con el resultado de la encuesta, nosotros en los próximos días vamos a inaugurar una cosa que le hemos denominado la Fábrica Digital UE, que es de la Facultad de Ingeniería,
y que tiene por objetivo poner a disposición de los empresarios que lo requieren de las 9 tecnologías de la industria 4.0, 6 de ellas, para lo que necesite. En el fondo es un gran centro de prototipado y escalamiento tecnológico. ¿Por qué hago este comentario? Porque si ustedes miran los resultados de las encuestas, si bien las micro, pequeñas y medianas empresas están bien valoradas, son el motor del desarrollo en la percepción de la gente, son las que van a contribuir a que el país pueda generar más y mejores empleos y avanzar, cuando miro la percepción de los sectores, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios social y salud, la manufactura y la agricultura y la ganadería de pesca son todos sectores que hoy requieren tecnología. Entonces, tenemos por acá los sectores que para ser competitivos requieren fuertes inversiones tecnológicas y por otro lado, un grupo de empresarios que a todas luces sabemos, o al menos en las percepciones, y aquí voy a hablar de mi percepción para tratar de no equivocarme, que no tienen o no pueden o no saben cómo acceder a la tecnología. Entonces ahí hay otro desafío que hay que impulsar y que bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer. Pero bueno, y volviendo ya a la encuesta, feliz que la hagamos, llevemos 2 años haciéndolo, feliz con el apoyo de las instituciones que han estado involucradas en esto. Y para cerrar, una cosa que también me sorprendió y me tiene bastante conforme con los resultados es que mejoramos el nivel de participación en términos de la representatividad a nivel nacional y sobre todo el grupo que más respondió, que es entre 31 y 50 años, porque al final del día son los tomadores de decisiones. ¿Sí? Esto es así. Entonces eso también me tiene bastante contento porque le da, más allá de los datos estadísticos, le da un viso de realidad a los resultados de la encuesta. Eso podría yo decir de mi parte, Mauro, y gracias. Muchas gracias, Esteban. Yo voy a abrir una conversación y voy a abrir mañosamente, porque cuando todos hablamos de hacer sinergia, de repente no miramos. Yo entiendo, Felipe, que hace poquito quedaste presidente del COSOC de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ¿o no, Felipe? ¿Es correcto eso? Yo Así es. Así es. Cuando los veo en la pantalla en diagonal y veo a Danilo Yarzún como presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de la Sociedad Civil de la Administración del Estado, Central del Estado, me llama profundamente la atención. Yo al otro lado que me estoy viendo en la pantalla, yo participo de esa organización, fui presidente del COSOC del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, si ustedes se fijan, yo creo que las relaciones están. Entonces, en ese sentido, voy a abrir la conversación abierta. Levantan la mano y les voy dando la palabra, pero quiero a Felipe partir diciéndole, tenemos ahí un vínculo entretenido. ¿Y cómo lo ves tú, Felipe, en ese espacio? Bueno, quería agradecer la invitación. Estoy muy contento. No sabía que dentro de la casa podía tener la solución. Yo trabajo hace muchos años apoyando fuertemente a la Federación MIPYME y Pequeñas Empresas de la Quinta Región, que lidera Carmen Greco, que todos la conocen. Y dentro de la casa está la solución, porque nosotros la ley de las pymes se hizo para las chicas y las grandes, y al final en el Senado quedó para las grandes. Entonces estamos viendo cómo desarrollamos con el gobierno actual que se preocupen los de abajo, porque todas las reuniones van los bancos, a todos, y no hay crédito para ellos, para nada. Y esto me da una información valedera, maravillosa, fuerte, nueva, taladada, como decían. Está también la importancia de las microempresas, ¿ya? Porque una encuesta fuerte, bastante gente contestó, ¿ya? Así que eso era mi opinión, y agradecer a la Universidad del Paraíso porque está en la casa del resultado, ¿ya? Gracias, Felipe. Por ahí Marcos tiene la mano levantada. Adelante, Marcos. Gracias, Mauro. Saludo a todos, en especial a Felipe, que también contó con mi voto en la Subrey, por supuesto. Y Felipe ahí tiene un gran trabajo, porque hace mucho tiempo que la sociedad civil de verdad no tenía la cabeza del COSOC de la Subrey. Por lo tanto, todo el apoyo como para poder trabajar en pos del desarrollo de las empresas. Volviendo la vamos a agrandar a nivel. Muy bien, muy bien. Volviendo a la encuesta, cuando
cuando hicimos la primera versión de esta encuesta, la conversación fue desarrollarla desde lo contestatario, porque todas las encuestas hablaban del desprestigio de los empresarios. Por lo tanto, nos planteamos hacer la división clara entre lo que es la percepción de la ciudadanía respecto a las grandes empresas, respecto a la empresa de menor tamaño. A la luz de los resultados, se dio en el primer año y se dio en este segundo, el punto ya está hecho, estimado Mauro. O sea, las empresas grandes no son lo mismo que la empresa de menor tamaño. Sus dinámicas son distintas, sus objetivos son distintos. Cuando tú estabas haciendo la presentación, en mi cabeza estaba, tengo que hacérsela llegar a la OIT, porque tuvimos esa conversación ya. Y la OIT en una primera instancia nos dice, todas las empresas tienen la misma naturaleza, o sea, la pyme, ¿no es cierto?, es una empresa grande en menor escala, lo cual no es así, ¿ya? Por lo tanto, son dinámicas completamente distintas, problemáticas completamente distintas, relaciones completamente distintas, y lo mejor, la percepción de la ciudadanía es completamente distinto respecto a la empresa, o sea, se distingue lo que es la micro, pequeña y mediana empresa respecto a la grande. Por lo tanto, esa es una primera reflexión. Lo segundo, el desafío está en seguir haciendo y aplicando este instrumento, ¿ya? Tal como conversábamos internamente, probablemente en el tercer año vamos a tener mucha más evidencia o vamos a tener datos mucho más ricos para sacar otro tipo de conclusiones, porque vamos a tener una variable temporal que va a ser importante, que nos va a permitir analizar de mejor forma la evolución de los datos. Y la idea, ¿no es cierto?, es incrementar esta base. O sea, yo me siento parte de este estudio, por lo tanto el apoyo es irrestricto. Pero la idea, ¿no es cierto?, es seguir ampliando esta base, tener una encuesta que sea irrefutable en sus resultados. Creo que en su metodología ya lo es, ¿ya? O sea, una encuesta muy limpia. Solamente en la anécdota, o sea, en algún momento a Mauro le pregunto si es necesario apoyar con base de datos internas nuestras, y me dice no es necesario, o sea, nosotros estamos haciendo el trabajo, ¿no es cierto?, con nuestras bases y con la sociedad civil sin necesidad, ¿no es cierto?, de tener base de los gremios, lo cual me parece perfecto, porque eso mejora aún la calidad de la encuesta, porque podríamos haberla sesgado. No hubiera sido mal un poco de sesgo, pero los resultados son fantásticos. Por lo tanto, eso, Mauro, y creo que hay mucho más que analizar. También es pendiente, ¿no es cierto?, hacérsela llegar a la autoridad. Nos vamos a encargar de eso. También quizás sería bueno en su momento, Felipe, que se le hiciéramos llegar a la gente de la Subrey, ¿ya? Porque están con buena sensibilidad respecto a la empresa de menor tamaño, y a partir de eso empecemos a trabajar y generar políticas públicas que efectivamente impacten a nuestro sector. Eso. Gracias, Marco. Yo, en función de la hora, que era las 10, el horario de cierre, sí les voy a pasar un aviso comercial, porque son los temas que también nos sirven. Como Escuela de Ingeniería Industrial, en teoría era la semana pasada, pero no le hemos hecho ningún tipo de publicidad. Siempre vamos a hablar de que es de la próxima semana, porque queríamos tener este evento. Partimos con un segundo estudio que también queremos hacerlo anualmente, que está un poco en ese foco, a propósito de lo que algunos plantearon, más hacia el emprendedor, más hacia la micro, que es el estudio de uso de plataformas digitales por parte de las empresas para sus modelos de negocio. Pagar a distancia, ahí aparecen organizaciones como Apanio, Tempo y otra serie de organizaciones que están trabajando en un mundo que a veces no conocemos. Entonces, obviamente les vamos a estar haciendo llegar los correos a quienes estén en nuestro target para que nos contesten las encuestas, y como siempre, desde la lógica de la universidad, nuestra información es pública, es transparente y que sirva a todos para tomar decisiones. En función de la hora, solo agradecerles a los asistentes. Como les dije al inicio, por ahí tenemos un par de tildes y un par de gráficos que nos quedaron un poco chuecos, así que el informe oficial, que si bien yo sé que algunos de ustedes ya lo recibieron en calidad de borrador, se los vamos a hacer llegar formalmente, también como
el estudio de la versión anterior, y este lo vamos a colgar desde nuestra página web para que tengan ahí la posibilidad de sacarle lustre. Eso, a disposición de ustedes desde la Escuela de Ingeniería Industrial, y nuevamente muchas, pero muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y, lo más importante, colaborarnos en desarrollar este estudio. Muchas gracias.